No sé si lo tengo claro como cuándo se va a empezar. Porque ya deberán estar moviéndose entre todos, ya los que salieron deberán estarse reuniendo para ir proponiendo. ¿Cuánto van a ganar? Entiendo que es 2,5. ¿Cómo van a rendir el dinero que le va a pasarle el gobierno? Me gustaría saber cómo funciona todo el tema de los sueldos y las platas. Tengo claro que ya están en el ex Congreso. Me gustaría saber qué van a hacer cuando hay desacuerdos, si van a preocuparse de pelear o de ir adelante. Esas mismas reuniones de constituyentes que las puedan mostrar, que puedan hacer en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El País que Queremos, este programa que inicia una nueva etapa porque ya fueron las elecciones y ya sabemos quiénes son los 155 encargados de cumplir con esta histórica misión de redactar una nueva constitución. Y nosotros acá vamos a estar monitoreando todo ese proceso, adelantándonos a los temas y de hecho el día de hoy vamos a estar conversando sobre uno de los que se considera que es el primer gran debate, la instalación y el reglamento, las reglas del juego, cómo se va a desarrollar esas conversaciones, dónde se va a realizar, qué pasa con la participación, la transparencia. Bueno, de todo eso vamos a estar conversando acá y además usted va a tener la oportunidad de conocer a estos convencionales constituyentes acá en este programa. Saludamos a 6 que nos acompañan el día de hoy. Fuad Chaín, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos acá en El País que Queremos. Está también con nosotros hoy Constanza Schoenhardt. Constanza, bienvenida. Muchas gracias. Ricardo Neumann, otro de los convencionales escogidos. Muchas gracias. Ruggero Cozzi también, gracias por acompañarnos. Bessie Gallardo, gracias por estar acá. Buenos días. Y Alondra Carrillo, todos abogados, egresada de Derecho y psicóloga. Vamos a revisar también, a recordar un poco qué fue lo que pasó en estas elecciones, pero antes, estos son los jugadores que van a entrar a la cancha. Va a haber alguien que nos va a estar aclarando ahí todas las dudas. Es la abogada académica y expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña. Marisol, gracias por acompañarnos acá en esta jornada. Hola Pati, hola a todos. Y como les decía, hay que recordar qué fue lo que pasó en esa convención, en esas elecciones, cómo quedó representadas las fuerzas en la Convención Constitucional. Vamos a revisar en imágenes. Vamos con ese apoyo gráfico para ver ahí qué es lo que ocurrió. Ahí lo estamos viendo. 37 representantes de Chile Vamos. En la lista del Apruebo 25, Apruebo Dignidad 28, la irrupción de los independientes 48 y pueblos originarios con esos 17 escaños. Por el tema de la paridad son 77 mujeres, 78 hombres y en edad, promedio de edad, 45 años quienes van a estar ahí a cargo de redactar esta nueva constitución. Pero vamos a revisar algunas preguntas para iniciar esta conversación y que tienen que ver con preguntas clave de lo que va a ocurrir en este proceso. Vamos a revisar inmediatamente alguna de esas preguntas. ¿Cuándo va a ser la primera sesión de la Convención Constitucional? El presidente de la República tiene que fijar la fecha y el lugar 3 días después de que el Tricel le comunique la nómina final de convencionales constituyentes. Estamos a la espera de eso. Es por eso que todavía no comienzan a trabajar en esta nueva constitución. Vamos a revisar esa segunda pregunta el día de hoy, antes de comenzar ya con el debate. ¿Qué plazo tienen para escribir la nueva constitución? Ojo con esto. 9 meses desde la primera sesión y esto se puede prorrogar por 3 meses más, es decir, el total son 12 meses. Ese es el plazo y por eso es que no puede tomar mucho tiempo, por ejemplo, la discusión del reglamento. En Bolivia tomó 7 meses la discusión de aquello, por lo tanto, acá esto no debiese ocurrir de esa manera. Y por eso quiero partir preguntándoles a ustedes en lo que tiene que ver con estas definiciones iniciales. ¿Cómo imaginan ese día, cuando comience esta primera sesión de la Convención Constitucional? Constanza, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo imagino? Bueno, la verdad es que este proceso tiene varias preguntas abiertas todavía. Sabemos que vamos a sesionar, la primera sesión debiese ser entre fines de junio y principios de julio, pero hay que revisar algunas cosas, como por ejemplo, en nombre de qué vamos a jurar o prometer, que es una discusión abierta. ¿Ante quién? Que también es una discusión abierta. De hecho, hoy día revisé una columna de los profesores Cordero y Lovera,
y proponían, por ejemplo, que uno hiciera el juramento promesa en nombre de los pueblos de Chile, los pueblos que habitan nuestro territorio, que, digamos, juremos o prometamos llevar adelante la misión que tenemos, que es la redacción de una constitución como el mandato popular, ¿no? Sí. Y hay algunos otros aspectos que he ido escuchando también, como por ejemplo, ya que efectivamente vamos a sesionar en el excongreso, pero también va a estar el Palacio Pereira cumpliendo un rol importante. He escuchado también de algunos representantes de pueblos originarios la importancia también para ellos eventualmente de hacer un ritual en uno de, que por muy bonito que sea el Palacio Pereira, también es una consecuencia, digamos, una herencia de la colonia. Por tanto, creo que ahí hay un montón de temas simbólicos, pero no menos importantes, que vamos a tener que poder resolver de aquí a los primeros días. Pero y de cómo se va a ir desarrollando esa primera jornada. Bessie Gallardo, ¿cómo lo ves tú? Y también cómo va a ser la conversación, cómo se va a iniciar el debate, cómo repartir todo eso. Complejo, porque de partida son 17 escaños de pueblos originarios. Creo yo que es bastante importante el punto de mi compañera, porque debiéramos tener un gesto, primero dejar un poco atrás que yo soy de tal lista o yo soy de tal otra, somos convencionales de Chile, entonces debiéramos jurar ante Chile, más allá de ante la Constitución o ante la bandera o lo que sea, y hacer un gesto hacia los pueblos originarios que, por cierto, durante toda nuestra historia republicana han sido despreciados, han sido asesinados. O sea, entonces yo creo que hay que tener ese gesto hacia esas personas que son, por cierto, un gran grupo dentro de la sociedad. Entonces, me imagino que debiera ser como en ese tono. Entonces, somos una nación plurinacional. Pero además de esto también, tener un gesto hacia las personas migrantes, que cada vez son más, que también tienen ánimo a vecindarse en Chile, que también forman esta patria. Más allá si las discusiones son legales o ilegales, creo que eso es absolutamente irrelevante, y que también vienen a dejar un capital humano bastante importante dentro de este país que llamamos Chile. Entonces, debiéramos también tener un gesto con ellos y con ellas, de que ellos llegan a Chile en condiciones sumamente adversas, en condiciones sumamente discriminatorias desde el pueblo de Chile hacia ellos y ellas. Y nosotros también debiéramos tener un gesto con esas personas. Se discutió durante el tema de armar esta convención de tener escaños, por ejemplo, personas afrodescendientes. Entonces nosotros también deberíamos tener un gesto hacia esas personas. Bessie, para ir conociendo también la opinión de los demás, preguntarle a Fuad Chahín precisamente qué debiera ocurrir en ese primer día, y ya después también con lo del propio de la logística, de la operatividad. Por un tema de aforo, tal vez no van a poder estar todos presentes, se va a tener que recurrir a internet. ¿Cómo ves lo que tiene que ver con ese inicio de esta convención? Bueno, yo creo que el simbolismo es muy importante. Yo creo que los gestos muchas veces son más importantes que incluso las palabras, las decisiones. Yo creo que el principal gesto, yo lo comparto plenamente, es que nosotros acá lo que hacemos más que representar a un partido o una lista, somos representantes del pueblo de Chile y de los pueblos originarios también. Y por lo tanto en ellos radica la soberanía, y nosotros lo que estamos haciendo es cumplir un mandato de ellos con un objetivo específico de escribir la Constitución, y creo que tiene que estar con mucho simbolismo, digamos, de que ese va a ser nuestro rol, ¿ah? Y por lo tanto tiene que ser una sesión que de alguna manera represente el que en definitiva es el pueblo de Chile, expresado en estos 155 convencionales constituyentes, los que van a poder escribir una constitución para Chile. Y luego, bueno, tenemos que tomar decisiones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las primeras decisiones? Es elegir a una mesa. Está planteado en las normas constitucionales que se debe elegir un presidente o presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta de la convención. Bueno, yo creo que también hay que armar una estructura un poquito más participativa. Yo creo que pensar que solamente 2 personas en una mesa directiva van a poder de alguna manera organizar la discusión, el debate en esta convención es complejo. Y bueno, a partir de ahí, ¿no es cierto?, de elegir esta mesa, empezar a trabajar ya en la discusión del reglamento, sí, y ver cómo nos organizamos. Porque en el fondo ustedes van a tener que autodefinir esas reglas, ¿no? Luyero, ¿cómo crees que va a ser ese primer día en cuanto a cuando ya se inicia el debate? ¿Va a ser más bien de acuerdos o de confrontación? No, yo espero que sea una jornada de mucho acuerdo, tal como se ha mencionado, con muchos gestos, que siempre es bueno rodear esto de gestos y mensajes a la ciudadanía que va a estar tan pendiente. Pero sí me importa mucho que no demos señales equivocadas. Y por ejemplo, aquí es claro que hay una constitución vigente, hay reglas del proceso que, si bien tienen varios vacíos, como por ejemplo este primer día, que no está muy claro cómo vamos a empezar, quién va a moderar el debate. Yo creo que se va a armar ahí
una especie también de tensión. ¿Quién va a dirigir la palabra? Entonces, yo pensaba incluso que una buena fórmula sería que por sorteo se arme una mesa provisoria que tenga como única finalidad dirigir la primera gran votación que tenemos que hacer, que es elegir una mesa con un presidente y un vicepresidente, y por qué no también vicepresidentes, para que haya mayor representatividad. Ya, perfecto, para que así de esa manera entonces haya por lo menos un orden y se pueda establecer de qué manera van a ir y que no tome la palabra organizándose. Que grite más fuerte. O que en el fondo esto se eternice demasiado ahí esa primera conversación. A Alondra Carrillo, también conocer tu opinión respecto a cómo ves que va a ser ese primer día y sumarle algo, porque se ha mencionado, especialmente desde la lista del pueblo, la posibilidad de que hasta que no esté resuelto la situación de las personas detenidas en medio de las manifestaciones, no van a sesionar. Yo no soy de la lista del pueblo, entonces... Sí, no, lo pregunto en términos generales porque es una sí. Sí, bueno, varias cosas. Yo pienso que primero que todo tenemos que tener a la vista y poder reconocer cuáles son las condiciones que hicieron posible este proceso. Este proceso se hizo posible porque luego de 30 años de malestar acumulado, la población salió masivamente a la calle en todos los puntos del país. Hubo enormes protestas populares que pusieron sobre la mesa un balance histórico de estas 3 décadas de neoliberalismo, de transición pactada, de impunidad, de prisión política, de militarización del Gualmapu, y que ese es el balance que se ha puesto sobre la mesa y ese es el momento en el que se abrió esta oportunidad histórica para los pueblos de tomar una voz protagonista en la definición de sus propios destinos. Y han habido una serie de intentos y van a seguir habiendo una serie de intentos por intentar restituir un poder que ha sido impugnado, por intentar restituir una voz que intenta delimitar desde arriba y por fuera del ejercicio de esa soberanía popular los marcos en los cuales ella puede desarrollarse. Y ahí el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución es una de esos ejercicios, ¿no? Pero a mí me parece que el primer día y desde el primer momento del inicio de la Convención Constitucional tiene que desplegarse un discurso público desde esa instancia de reconocimiento de las condiciones históricas en las que se asienta el Estado de nuestro país, que es una condición histórica de expropiación de territorios ancestrales de los pueblos originarios y que es también la condición de violación sistemática, vulneración sistemática de los derechos humanos que caracterizaron a la dictadura cívico-militar, que no tuvieron sanción. Tuvimos un dictador durante 17 años que nunca pisó una cárcel, ¿cierto? Y tenemos que poder inaugurar este momento poniendo sobre la mesa ese reconocimiento como una medida de reparación histórica hacia los pueblos de Chile. A los temas, y por eso es que una de las dudas de hecho es cómo se van a ir planteando los temas, porque cada uno va a tener ahí prioridades que considera que deben estar no solamente en esta primera sesión, sino en todas las conversaciones que se van dando. Y por eso es que me quiero seguir deteniendo un poco en la logística de ese primer día. Ricardo Neumann, yo preguntaba por el hecho de que algunos decían, el concepto exacto que se utilizó es no vamos a negociar, pero que también se puede interpretar un poco como que a lo mejor en esos primeros días no van a ser parte, no van a participar en esta convención. ¿Cómo ves esa aplicación práctica, por ejemplo, de cuáles son de cómo se van a ir escogiendo los temas, de cómo se va a levantar la mano a alguien y a expresar todo esto en esas primeras sesiones? Sí, a mí me gustaría, y hay mucha gente que dice que este primer día va a ser una especie de primer día de clases, donde uno está medio nervioso, va a conocer a las personas con las que uno va a trabajar, y en ese sentido yo creo que es importante poner por delante lo que nos une más que lo que nos divide. Eso es muy importante, sobre todo ese primer día. Y en ese sentido, yo espero que ese primer día sea un día de conversación, un día donde seamos capaces, como lo dijeron mis compañeros, de dar gestos claros, simbólicos a un Chile que espera de esta convención constituyente que se renueve la política finalmente. Nosotros tenemos que demostrarle a los chilenos que la política está a la altura de lo que ellos esperan, saliendo un poco del show al que nos tiene acostumbrado el gobierno en este último tiempo, o el Congreso muy especialmente. Y en ese sentido yo creo que dentro de gestos importantes hay que darle un gesto importante a las regiones. La Constitución define la arquitectura del poder, cómo vamos a distribuir, cómo vamos a estructurar el poder en Chile, y en ese sentido yo creo que estamos muy al debe con una distribución más equitativa del poder político, del poder económico, de cómo se distribuyen las oportunidades laborales, las oportunidades académicas en todo Chile. Yo creo firmemente, siendo representante de regiones, que la Constitución no puede discutirse exclusivamente con lógicas de Santiago, y en ese sentido también espero que hayan gestos
gestos simbólicos republicanos hacia regiones. ¿Eso implica sesionar, por ejemplo, en regiones? A mí me encantaría, por ejemplo, eso como gesto simbólico, no hacerlo una cosa permanente. Obviamente tenemos que ser razonables, tenemos que ocupar bien también los recursos que tenemos, que no son recursos nuestros, son recursos de todos los chilenos, pero me parece que gestos simbólicos republicanos hacia las regiones pueden incluir, por supuesto, el que los convencionales vayamos a terrenos y además tengamos obligaciones concretas con los territorios que nos eligieron. A nosotros nos eligieron en ciertos distritos, eso estaba establecido en las reglas del juego, pero en el reglamento un desafío importante que vamos a tener es que establezcamos obligaciones claras con esos distritos que nos eligieron. Nosotros hicimos campaña en esos distritos, escuchamos las necesidades de esos distritos, generamos nuestra propuesta constituyente para esos distritos y en ese sentido es muy importante que en el reglamento establezcamos como prioridad que los convencionales constituyentes tengamos una ligazón formal con esos territorios que nos eligieron. Sí, a ver, hay varios temas ahí que mencionar, pero antes le quiero preguntar a Marisol Peña si es que nos puede aclarar un punto, lo que tiene que ver con estas reglas del juego. Ellos pueden decidir, los 155 convencionales constituyentes, este reglamento basándose en algún marco, es absolutamente amplio, tiene que ver también con esto de la hoja en blanco. ¿Cómo van a poder ir tomando esas definiciones? La verdad es que uno de los convencionales ya lo dijo, ¿verdad? Hay bastante nebulosa constitucional, está bastante abierto lo que ustedes pueden hacer al momento de constituirse y empezar a funcionar. Pero sí, yo creo que hay dos ideas importantes que rescatar en torno al debate. La primera de ellas es que a la convención se le impide hoy constitucionalmente desde la reforma del 2019 que altere los quórums y el procedimiento. El procedimiento que está establecido, que entre otras cosas comprende lo que ustedes han mencionado, ¿verdad? El primer día hay que elegir al presidente, al vicepresidente, hay que empezar a preocuparse del reglamento. Y la segunda idea importante, me parece que la destacaron también nuestros convencionales aquí presentes, es la idea de que esta constitución que efectivamente está tan deslegitimada para muchos chilenos y chilenas, sigue rigiendo en tanto ustedes no le hagan una propuesta al pueblo de Chile de una nueva Carta Fundamental y que sea aprobada en el plebiscito de salida. ¿Y por qué es importante, Pati? Y aquí termino, porque, por ejemplo, frente a las voces que dicen, cuando no hay acuerdo de los 2/3, plebiscitemos este punto de desacuerdo. No se podría, al tenor del artículo 15, inciso segundo de la Constitución vigente. ¿Por qué no se podría? O sea, no se podría empezar a... Hay un tema como en que definitivamente no hay puntos de encuentro, vamos a un plebiscito, preguntémosle a la gente, eso no se puede realizar. No, porque como está vigente la Constitución, aún hay una norma expresa que dice que solo puede convocarse a votación popular para la selección y plebiscito expresamente previstos en esta Constitución. De allí que para el plebiscito de entrada del 25 de octubre, el Congreso del cual formaba parte, uno de nuestros convencionales aquí presentes, tuvo que tramitar la reforma constitucional del año 2019. Y lo mismo para el plebiscito de salida. Sí, bueno, ahí hay varios temas que van, por ejemplo, lo que pasa con la participación, etcétera, pero me quiero detener en algo que fue tema durante mucho tiempo y que es esto de los 2/3. Parece haber quedado un poco en segundo plano luego que fueron las elecciones, pero no sé con qué sensación quedan ustedes al respecto. Constanza, quiero saber cuál es tu opinión sobre este tema que es vinculado al quórum. Sí, varias cosas. Lo primero, yo creo que hay un par de cosas que a mí me parece que en tanto poder constituido sí son debatibles. Y creo que si bien la Constitución vigente rige a las instituciones que están, yo creo que el tema de un plebiscito intermedio, que es una discusión que se ha dado y se ha puesto sobre la mesa a propósito de qué pasa si es que no, digamos, hay discusiones que están muy trabadas, creo que es algo que podemos discutir también y que tiene que darse también al calor del debate de la convención. Ahora, respecto en particular al quórum de los 2/3, eso sí es una de las reglas claras que rigen el procedimiento de la convención y la verdad es que creo que hoy día intentar entramparse en ese quórum, de cuánto quórum se necesita para modificar el quórum, por ejemplo, creo que es entrampar una discusión que para mí, en particular respecto al reglamento, tiene que estar principalmente centrada en cómo vamos a abrir este debate a la ciudadanía, cómo vamos a hacer de la convención un espacio permeable donde haya incidencia activa de las organizaciones sociales, pero también de todas las personas de nuestros territorios. Y ahí, por ejemplo, la itinerancia de la convención es algo que yo he venido planteando también durante la campaña y creo que va a ser súper relevante que al menos la convención o una delegación en atención a, o una comisión en atención a las condiciones sanitarias pueda hacerse presente y pueda constituirse también al menos una vez
en cada región de Chile. Y yo creo que esos son aspectos centrales que para mí son parte de este mandato popular de descentralización, de participación activa, de transparencia plena también de los debates y de las discusiones que vamos a estar dando en el proceso. Bessie Gallardo estaba levantando la mano hace rato. Solo para agregar un punto a lo que estaba planteando Bessie. No estoy tan de acuerdo con la futura colega, primero porque nos rige una constitución actual y esa constitución nos dice cuáles son las materias del plebiscito. Punto 1. Segundo, hay cosas, como dice la profesora, muy correctas. La 21.200 nos dice cuestiones súper claras. Primero, quórum de 2/3 que es inamovible, está en la letra constitucional. Segundo, tratados internacionales comerciales. Si a usted no le gusta el tratado internacional, vaya al mismo tratado, busque la forma de denuncia del tratado, resuélvalo así, porque en derecho hay cosas que uno no puede tocar. Y en los compromisos internacionales de Chile, la palabra que Chile ha empeñado no se puede tocar. Si a usted no le gusta, bueno, resuélvalo con el sistema de denuncia del tratado que tiene cada tratado internacional. Y tercera cosa, que lo sigue rigiendo la Constitución del 80 y en ese sentido nosotros tenemos que ser sumamente responsables. Si bien la Convención Constitucional es un órgano soberano porque cumple la triple identidad de la soberanía, somos autoridades escogidas por ley, bajo una elección popular y por cierto tenemos un plebiscito de entrada, nosotros tenemos un mandato constitucional que es claro, redactar una nueva Constitución, que está bajo la ley 21.200. Todo lo que escapa de ahí, nosotros no podemos venir aquí a innovar en materia jurídica, nos encantaría a muchos de nosotros cambiar tal vez el quórum, de quinto, qué sé yo, pero la 21.200 es clarita. Entonces nosotros tenemos que ser también responsables. Aquí a los futuros colegas, ojalá no vengamos aquí a innovar, por favor, porque eso frente a la ciudadanía se resta seriedad al proceso. Esto es un proceso serio y hay que ser responsables frente a la gente. Están acá levantando la mano Ricardo Neumann. Solo reforzar lo que dice Bessie y no solamente porque es muy importante respetar obviamente las reglas del juego que ya van a definir cómo nos vamos a relacionar, sino que también eso es fuente importante de la legitimidad que va a tener la nueva Constitución. Si nosotros partimos las reglas del juego de la manera en que nos vamos a relacionar como país los próximos 40 años, cambiando de entrada las reglas del juego, como cualquier dinámica colectiva, no podemos estar corriendo la línea del córner cuando ya los jugadores han salido a la cancha. Entonces, me parece que además del respeto a la norma, porque las reglas se respetan, me parece que para que funcionemos bien y para que le demos legitimidad a esa Constitución y a ese proceso, tenemos que ser, como dices tú muy bien, muy respetuosos con las reglas del juego que ya están definidas. Y tenemos un mandato claro. Sí, no, mira, yo quiero de alguna manera también defender lo que fue el acuerdo, porque yo creo que esta Constitución que nadie quería, y yo recuerdo que el primer hito en contra de esta Constitución fue en el Teatro Caupolicán, convocado por el presidente asesinado Eduardo Frei Montalva, y desde ahí, ¿no es cierto?, que hay toda una historia, digamos, de oposición y resistencia a esta Constitución. Pero había dos formas de cambiarlo. O un acuerdo amplio, o a través de una dictadura, por la vía de lo hecho. Y yo creo que gracias justamente a la movilización, y eso hay que decirlo con mucha claridad, que lo que pasó con el estallido social, se generaron las condiciones políticas para lograr, después de 40 años de la Constitución, un acuerdo político que permitiera, ¿no es cierto?, al pueblo, a través de un plebiscito, abrir este proceso en el cual hoy día estamos. Pero indudablemente que la vía institucional y democrática es por lo menos la que todos nosotros queremos, porque si no, no nos hubiésemos postulado de candidatos a convencionales constituyentes para poder tener una nueva Constitución. Y cuando nos postulamos lo hicimos de acuerdo a determinadas normas que iban a regir este funcionamiento. Y yo creo que sería un gran error que, en lugar de utilizar el tiempo valioso para poder ponernos de acuerdo en los contenidos de fondo, lo que queremos para una nueva democracia, poder modernizarla, poder tener un tipo de Estado distinto, un nuevo catálogo de derechos, ¿no es cierto?, de la nueva Constitución, la verdad es que desperdiciamos parte importante de su tiempo tratando de reescribir las normas del juego que nos rigen. Tenemos poco tiempo para poder aprobar reglamentos, comparto con Constanza, tiene que ser participativo, transparente, tiene que haber un vínculo con los territorios, como también se señalaba. Para escuchar también, porque es un tema relevante lo que tiene que ver con el tiempo. Recordar que son 9 meses, pero recordarle solamente por otros 3, o sea, máximo 12 meses. En Bolivia tomó 7 meses, entiendo, la discusión solamente del reglamento. Alondra, ¿qué te parece lo planteado especialmente en esto de... La verdad es que, bueno, espero que quienes nos están viendo ahora, este domingo en la mañana, no se lleven la impresión de que lo que está expresado aquí es expresivo también de la composición que va a tener la Convención Constitucional y por tanto de las posiciones que van a estar presentes y que van a abrir este debate y esta discusión y que van a poner sobre la mesa también cuáles son esas condiciones que aportan legitimidad a este proceso y una de las cuales, sin lugar a dudas, va a ser la participación popular,
la deliberación popular y el ejercicio de la soberanía. Y ahí yo quisiera marcar un contrapunto total con lo que ha sido presentado particularmente por Bessi, pero también que ha sido secundado, ¿no? De decir, aquí hay una ley, la ley se respeta, como si no estuviésemos ante un escenario extraordinario que fue abierto, de hecho, por una reforma constitucional, ¿no? Es decir, la Constitución no es una cuestión inalterable, es una expresión, o debiera ser una expresión, lo que pasa ahí adentro de la voluntad popular. Y yo creo que abrirnos, o sea, cerrar la puerta siquiera a la existencia de plebiscitos dirimentes de las materias de controversia, amparándonos en una lectura de que la Constitución actual no lo permite, cuando la Constitución actual fue reformada para hacer posible este mismo proceso. Claro. Pero se hizo a través de las normas de la misma Constitución, a mí ese me espacio parece, que se abre. O sea, lo que se hizo fue hacer una reforma constitucional, una reforma al texto de la Constitución para hacer posible ese ejercicio que antes no era permitido por, si no me equivoco, por la redacción previa, ¿no? Por eso fue necesario reformar la Constitución, es decir, reescribir un pequeño segmento para poder hacer lo que hicimos, ¿no? Para poder hacer un plebiscito. Hubo quienes se opusieron sin duda, va a haber quienes se van a oponer a plebiscitos dirimentes, va a haber quienes se van a oponer a una serie de cuestiones, pero a mí me parece que plantear esto en términos de responsabilidad o irresponsabilidad, cuando de lo que estamos hablando es de abrir la puerta a una Constitución que tiene clausuras autoritarias absolutas, ¿no? A la participación popular, y ampararnos detrás de la idea de responsabilidad para defender esas posiciones que intentan excluir la participación popular, es sumamente engañoso. Ruggiero Cosi, hace rato que estaba levantando la mano. Sí, no, yo he escuchado muy atento todas las intervenciones y creo que hay cosas que rescatar de cada uno, pero es fundamental respetar las reglas del juego, Alondra, porque la verdad es que cuando uno se postula a un proceso como este, tácita o expresamente adhiere a las reglas del juego. Y hay puntos que están definidos, hay muchos otros que no, incluso en el tema de los quórum. La regla de los 2/3, desde mi interpretación, aplica para la aprobación de las normas, pero, por ejemplo, podríamos determinar que, por ejemplo, en las comisiones, si es que hay comisiones, haya mayoría simple. Hay cosas que están más abiertas de lo que a veces se ha transmitido a través de la prensa. Pero quería recalcar dos ideas para ti. Primero, que esta regla de los 2/3 hay que explicarle a la gente de que es conveniente. Porque incluso ahora, más todavía, cuando uno ve la composición tan fragmentada al interior de la Convención Constituyente, todos vamos a tener que cruzar nuestras fronteras ideológicas, vamos a tener que de algún modo olvidarnos un poco de nuestras militancias y colores políticos, porque los 2/3 significan 104 votos. Y ninguna de las listas que salió electas tiene tantos votos, ni siquiera si salía con otra. Aquí de verdad vamos a tener que hacer un trabajo colaborativo enorme, y a mí me parece bien, me parece que es una buena noticia. Sí. Quiero que veamos un poco, quiero que veamos un poco algo que está vinculado a cómo se va a desarrollar estos planteamientos, a cuál es también el ánimo que tienen los convencionales constituyentes en este sentido. Y por eso quiero invitarlos nada más para ver un video que da cuenta de lo que pasó hace unos días acá en Estado Nacional, puntualmente, con el convencional más votado, que es Daniel Stingo. Veamos parte de ese momento. Los grandes acuerdos sí, pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, y que quede claro. Y los demás tendrán que sumarse. ¿Nosotros quiénes? Nosotros los que somos, los que no somos de derecha. O sea, porque quede clarito, porque si no nos vamos a empezar a dar vueltas. Aquí no ganó la derecha, y la derecha estaba por el rechazo. Y entonces, como la derecha estaba por el rechazo, ahora tiene una minoría. Nosotros vamos a poner los grandes temas. ¿Por qué? Porque representamos a la gente. O sea, los que ganamos representamos a la gente. Ya, pero entonces apuestas conversar, a que... por supuesto. No, sí, si quieren unirse a conversar que un solo sistema de salud y no sistema privado y público, ni un problema. Si usted quiere un sistema de privado de salud, perdone, va a perder. Si usted quiere desprivaticemos todos los derechos sociales. Solo conversar si estamos de acuerdo contigo. Bueno, y es que con la mayoría de los chilenos y chilenas que ganaron el 25 de octubre y ahora. Ese es el problema, que ustedes quieren hacer una cosa como... No, aquí los derechos sociales se desprivatizan, todo, y el agua también. Perdón, ¿quién piensa así? Casi el 80% de los chilenos. Soberbia y arrogancia. No es arrogancia y arrogancia. Es que ustedes no pueden imponer nada al resto de los chilenos porque ustedes perdieron el 25 de octubre y ahora. Yo no, y la Carol tampoco. Nosotros vamos a poner los grandes temas, decía ahí Daniel Stingo, que me parece Constanza Schoenhout lo que ahí expresaba. Mire, yo quería hacer un comentario precisamente a propósito de lo que decía Ruggiero, y que tiene que ver con... Yo no veo una convención fragmentada.
honestamente veo una convención que tiene amplias mayorías que quieren empujar transformaciones que no son tampoco tan innovadoras en materia de derecho social, en materia de recuperación del agua, y yo veo esa mayoría. Y efectivamente creo además que el hecho de que la derecha, que tiene sectores también bien radicalizados y representantes, digamos, representante bien radical y que también estuvieron por el rechazo, no tienen un tercio para poder vetarlo. Y en ese sentido creo que hay una posibilidad efectiva de avanzar en estos cambios. Y creo que eso no es fragmentación, que haya diversidad no significa fragmentación. Y de hecho hay ejercicios de bastantes medios de comunicación que agarraron toda esta encuesta y match que habían durante el proceso de campaña y se muestra ahí que hay una amplia mayoría de personas que están de acuerdo, por ejemplo, con la desprivatización de los derechos sociales, con la desprivatización del agua, y creo que eso se va a expresar. Y si no, bueno, cada ciudadano y ciudadana tendrá que acercarse a su constituyente y decirle, oye, pero a mí me dijiste que estás en favor de esto. Y creo que eso es lo que se está viendo acá. Y en ese sentido creo también que hay que sacar un poco sobre la mesa este temor de que hay algunos que quieren respetar las reglas y otros que no. La verdad es que las reglas son bien cortitas y explícitas, y aquí también lo decía Ruggero, el 2/3 es para aprobar cada norma constitucional. El resto del funcionamiento y el reglamento. El resto del funcionamiento está abierto. Y ahí vamos a tener que poder, respecto al primer día, lo mismo. Yo creo que la convención, en la medida en que es un órgano soberano, autónomo y también representa el poder constituyente y no constituido, tiene un marco para poder desplegarse. Y sobre el plebiscito intermedio, muy corto, incluso si es que nosotros no pudiésemos, ya eventualmente en la interpretación general que hagamos y no pasa, bueno, no olvidemos que el próximo año, el 11 de marzo del próximo año, vamos a tener una nueva presidencia en Chile. Y quizás esa presidencia sí está comprometida con este proceso constituyente y contribuye al mandato que nosotros también podamos hacer. Y creo que por eso es que no hay que cerrar las puertas, sino ver qué es lo que necesitamos y ver cómo lo podemos llevar adelante. Y para eso yo también espero que haya disposición y capacidad de trabajo. Bessie Gallardo estaba levantando la mano ahí hace rato, y aprovechar un poco de vincular con lo que dice ella y con lo que planteaba Daniel Stingo en ese video. No es cerrar la puerta, pero es entender que los quórums de la Constitución de 1970 son supramayoritarios y que tener poderes de veto, por ejemplo, o el Tribunal Constitucional, que son controles preventivos. Sobre lo que dijo Daniel, nosotros vamos a poner los temas porque nosotros somos representantes. Yo quiero harto a Daniel, lo conozco hace harto rato ya. Me sorprende un poco el tono un poco violento y arrogante de Daniel. Yo no lo conozco en esa parada, francamente. Yo creo que nosotras, lo voy a hacer con harto ahínco, no somos constituyentes de un ala o de una ideología particular. Yo, Bessie Gallardo Prado, como personas de izquierda, pero Bessie Gallardo Prado, creo que el ánimo de todos nosotros los que estamos y nosotras las que estamos acá, somos constituyentes de Chile, lo vuelvo a decir. Ahora bien, no somos nosotros y nosotras los que ponemos los temas, los pone el pueblo de Chile. Y es el pueblo de Chile que por medio de una revuelta social nos dijo, cambiemos la Constitución. Entonces es el pueblo de Chile. Yo creo que aquí todos hicimos campaña dentro del territorio, nos escuchamos a la gente, etcétera, que nos dieron sus inquietudes. Creo yo que en la responsabilidad que tiene cada constituyente debe volver al territorio, volver a escuchar a los vecinos y vecinas del territorio, desde el pueblito más chico que es Montenegro, en Tiltil, hasta la comuna más grande, en mi caso, que es Maipú, y que debemos volver a escuchar a la gente, porque nosotros no ponemos los grandes temas, sino que los pone la gente. Detrás de nosotros no hay nadie. Nuestros electores están acá al lado de nosotros. En el caso mío, que fueron casi 12.000, porque me ayudaron los votos de César, 6.000 a un lado, 6.000 al otro. Pero no están detrás de nosotros, eso tenemos que cambiarlo. Sí. Pues también está también aquí queriendo intervenir, y en ese sentido lo vinculo con lo de la participación, que también cómo se va a ir definiendo. Yo primero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Bessie. Me gusta escucharle. Creo que más allá de la discusión procesal, creo que lo importante es el espíritu. Si todos tenemos el espíritu de sacar adelante esto, que funcione. Si lo peor que nos puede pasar como convención es que en 3 meses más no nos pongamos de acuerdo en el reglamento y la gente diga, mira, estos gallos están ganando 2,5 millones de pesos, no se ponen de acuerdo en nada, y la verdad es que tengamos una especie de depreciación acelerada ante la ciudadanía. Entonces yo creo que si todos tenemos el espíritu de que esto funcione y que tengamos una nueva y mejor constitución que se haga cargo de una demanda, un nuevo Estado, una nueva democracia, nuevos derechos sociales, el tema del agua, el tema de los recursos naturales, yo creo que entonces tenemos que ser capaces de no entramparnos en cuestiones que son accesorias a esto. Y para eso la participación ciudadana es fundamental, porque
el pueblo de Chile es muy sabio. Y por eso hay que abrir espacio no solo de participación para escuchar, sino que darle a los protagonistas. Yo soy partidario, por ejemplo, de que los ciudadanos puedan presentar mociones constitucionales, iniciativa popular, para que presenten mociones constitucionales que nosotros tengamos que discutir y debatir. Y me parece a mí que eso es hacerlos protagonistas, porque creo que tenemos que hacer realidad esta promesa de que esta nueva Constitución la vaya a escribir el pueblo, la ciudadanía, tiene que ser realidad. Y para eso hay que generar los mecanismos institucionales para que los ciudadanos realmente sean protagonistas y no solo que nosotros los representemos. Nosotros tenemos que organizar el debate, votar, pero ellos tienen que participar de ese debate, colocar los temas y sin arrogancia, sin soberbia, porque en definitiva todos representamos también una parte de la sociedad y tenemos que tener una constitución que no sea sectaria. Para tener constituciones sectarias ya tenemos la actual, la próxima, ¿no es cierto? Tiene que ser una que nos incluya a todos. Constitución sectaria. Sí. ¿Por qué tendría que ser una constitución sectaria el hecho de que uno diga... porque, ojo, Bessie, el pueblo de Chile tampoco es como un ente neutro. Y este proceso tampoco parte ahora. ¿Ya? Yo partí movilizada hace 15 años atrás, el 2006, por el derecho a la educación, y esos son avances que han estado. Entonces yo creo que hoy día también lo que se expresa en esta mayoría de personas, la mayoría de los convencionales que representan ideas de cambio también nos dan un norte. Pero no son obviamente nosotros los que ponemos este tema, es la gente. Pero por supuesto, pero evidentemente nosotros los vamos a poner en la convención, pero de dónde salen esos temas, obviamente tienen que estar, digamos, a propósito de nuestro trabajo en los territorios. Yo creo que se están tratando de generar falsas dicotomías respecto a esto. Aquí todos hemos hablado de participación y de protagonismo popular, y que eso se exprese en la Constitución no tiene por qué ser sectario. Pero no es significa que opera, que tiene un norte, y un norte claro que probablemente va a ser de muchos cambios, de cambios progresivos y de cambios viables. Yo no he dicho que eso es lo sectario. No, lo que he dicho lo sectario es decir, sectaria. la opinión del que piensa distinto, ¿ya? Y que sacó una menor votación en esto, no tiene valor. Eso pero es si van a tener el valor de tendrás que discutir y se tendrán que expresar las mayorías, por algo son los dos y ahí es donde está el peligro finalmente. O sea, esta parte del programa la empezamos viendo justamente las declaraciones de Daniel Stingo, que decía que aquí los acuerdos los ponemos nosotros porque somos nosotros los que representamos el pueblo, diciendo que básicamente el pueblo es aquel segmento de la población que solo piensa como él, atribuyéndoselo injustamente, porque aquí todos los presentes, de izquierda a derecha, de distintas sensibilidades políticas, fuimos elegidos por el pueblo. Y yo creo que es tramposo y sectario tener un discurso como el de Daniel Stingo, que acabamos de verlo. Ahí donde está el peligro. Yo sé que tú no compartes eso, pero es bueno. Y de hecho yo creo que Daniel Stingo le hizo un gran favor al proceso, porque iniciando el proceso le mostró a Chile cuál es el tipo de actitud en la que no tenemos que caer. Esto le cayó mal a toda la opinión pública, transversalmente, izquierda y derecha. La vocería de ciertos representantes de la lista del pueblo, que también entraron como con dos cambios pasados, creo que le afectó a un Chile, a un pueblo que es muy diverso, que todos nosotros representamos, que quiere que esta cuestión salga bien, que quiere que esta constitución sea legítima y defina el futuro de nuestro hijo y nuestros nietos. ¿Están todos en la misma línea, de acuerdo? ¿O hay alguien que está efectivamente en la misma línea de Daniel? Nuevamente plantear un contrapunto, varios en realidad. A mí me parece que, si bien es cierto, la forma en la que se desplegó el discurso de Stingo puede merecernos una serie de opiniones, lo que él estaba subrayando, me parece a mí, es un punto bastante preciso. Es decir, aquí hubo un sector que parece que se está olvidando de que hizo esto, que quería parapetarse tras un tercio para bloquear, ojalá, la mayor cantidad de posiciones posibles al interior de la Convención Constitucional, y amparándose en una lectura conservadora de las posibilidades que abre este momento histórico, plantear que los temas de controversia pasaran al Parlamento y no se abrieran a plebiscitos dirimentes hacia el conjunto de la población. Esa fue una posición defendida por los voceros y las voceras del rechazo, ¿cierto? Y el rechazo sacó un 20%, y luego los sectores de la derecha sacaron menos del tercio con el que habían soñado para poder frenar la mayor cantidad de acuerdos posibles. Entonces a mí me parece que esa memoria de corto plazo es necesario restituirla para que podamos recordar dónde estaban amparados, ¿cierto?, las posiciones más sectarias que hemos visto en el último tiempo en nuestro país. Y lo último que quiero decir es que a mí me parece que la deliberación popular es una cuestión que nosotros no tenemos que inventar, ya está en curso. Yo, por lo menos, soy constituyente electa del Distrito 12 en la lista Voces Constituyentes, que fue una lista levantada, y yo sé que ahora todos estamos como tratando de decir, dejemos atrás las listas, y a mí me parece que igual hay una dimensión de eso que es muy correcta, pero también hay una expresión popular que quedó ahí,
y que es importante. Yo fui candidata y ahora soy candidata electa de la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito 12. Asambleas territoriales que surgieron luego del 18 de octubre y organizaciones sociales que llevan décadas en Chile deliberando. Esa deliberación ya está ahí. Y yo creo que nosotros no tenemos, por lo menos yo no tengo que volver a mi territorio. Yo estoy en mi territorio, delibero con mis compañeras y compañeras todas las semanas y son esas organizaciones sociales, populares, territoriales, que son muchas, están articuladas, las que también nos llevan con un mandato. Y el mandato no es solamente a escribir una nueva constitución. El mandato es a expresar una voz popular que lo que busca es soberanía, que lo que busca es poder tomar decisiones, no solamente ser escuchada por quienes van eventualmente a tomar las decisiones por ellas y ellos. Bueno, en mi caso, yo no vivo en Tiltil, vivo en Maipú. Maipú es muy equidistante a Tiltil. Por lo tanto, yo tengo que volver a Tiltil, porque para que tú sepas, Maipú, donde yo vivo, no es un sector rural como Montenegro, que queda a 10 minutos de la quinta región costa. Por lo tanto, sí, tengo que volver a Tiltil, porque como te digo, mi territorio es muy equidistante uno con otro. Sí. Y creo que aquí hay muchos territorios equidistantes unos con otros. Es que quiero que nos detengamos después en el tema de la participación, pero antes quiero recurrir al VAR para preguntarle dos puntos en realidad que ha salido de esta discusión. Primero, si es que no se alcanzan en algún tema los 2/3. ¿Qué es lo que ocurre ahí finalmente? Se supone que aquí hay una hoja en blanco, rige la Constitución anterior, o estos temas pasan al Congreso. ¿Qué es lo que pasa ahí puntualmente? Bueno, primero que nada, yo creo que hay un punto muy importante que hay que precisar, producto del debate que ustedes han tenido esta mañana y que tiene que ver precisamente con una de las normas que van a tener que adoptar en el reglamento y que son las normas internas de funcionamiento como el quórum de funcionamiento. Porque, por ejemplo, si hay personas como el mismo Daniel Stingo o quien sea que dice no vamos a entrar a participar mientras no se cumple una condición que puede ser perfectamente democrática desde su punto de vista, pero van a tener que definir, entonces, ese primer punto. Van a tener, como existe en el Congreso Nacional, además por disposición constitucional, un determinado quórum para entrar en funcionamiento y ya sabemos que los 2/3 es para adoptar acuerdos. Ahora bien, si no se adoptan los 2/3 solamente sobre la base de una lectura claramente constitucional, no iría esa disposición dentro de la Constitución. ¿Podrá ser deferida simplemente a una ley ordinaria? Y la respuesta de un estudiante de Derecho, aquí hay muchos que han pasado por las escuelas de Derecho y yo creo que Alondra también está muy familiarizada, la respuesta normalmente es depende, porque depende si la naturaleza de la materia sobre la cual no se produjo el acuerdo es materia de ley, esto es de una norma que está bajo la Constitución. Porque si no se logró el acuerdo para incluirla en la Convención Constitucional y por lo tanto en su fruto, que es la nueva Constitución, querrá decir que el poder constituyente que ustedes definan en la nueva Constitución tendrá esa tarea pendiente, pero no necesariamente se va a convertir en una ley. Muy bien. Sí, y ahí quiero recoger el tema de la participación porque me parece que es súper relevante y quiero dejarle plantear la pregunta a Rogero Cosi sobre cómo se va a, cuáles deben ser esos canales de participación, pero antes vamos a ir a una pausa y ya vamos a estar de regreso con este y otros temas. Ya volvemos. Regresamos, seguimos pensando cuál es el país que queremos y habíamos dejado una pregunta pendiente que tiene que ver con el proceso de participación en lo que es esta convención constitucional. Le preguntamos a Ruggiero que estaba ahí listo y dispuesto para contestar. No, gracias, Pati. Yo no quería dejar pasar un par de cosas. Lo primero es que no es bueno que algunos dentro de la convención se sientan los representantes del cambio. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos cambios, por algo nos postulamos, y si salimos electos porque representamos ese sentimiento de cambio que tiene todo el pueblo de Chile. Y lo segundo es que se dijo, y es muy importante, que la Constitución represente a todos. Los del rechazo, los del apruebo, los que no fueron a votar este sábado y domingo, porque esa es la idea de una Constitución. La Constitución no es un programa de gobierno. La Constitución define las reglas del juego para que futuros gobiernos hagan y profundicen los cambios que está pidiendo la ciudadanía. Y sobre la participación ciudadana, aquí se han mencionado cosas bien interesantes. La itinerancia. Si tenemos los recursos, la voluntad, hagámoslo. Me parece simbólicamente muy importante para las regiones. Yo vengo de la Quinta Cordillera, represento el Distrito 6 y me encantaría que para discutir el tema del agua vayamos a Petorca. Vamos a Petorca. Veamos el problema ahí con nuestros propios ojos.
El tema de recibir borradores también de proyectos de constitución, interesantísimo. Yo creo que hay muchas formas de materializar la participación que tenemos que explorar. Quiero saber si Bessie Gallardo coincide con lo planteado. Sí, yo estoy súper de acuerdo. Creo que, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en el Distrito 8, que es muy parecido al que pasa en el 6, es el tema del agua. Entonces, podríamos de pronto empezar a discutir entre convencionales constituyentes que tenemos la misma problemática, cómo lo resolvemos. Entonces, claro, o sea, yo no le cierro la puerta jamás a conversar. En derecho no siempre llegamos a acuerdos, pero las conversaciones siempre son necesarias, salvo los contratos de adhesión, que todos sabemos que uno dice sí o no. Pero es interesante hacer esas conversaciones y empezar a resolver temas a nivel país. Yo no cierro la puerta a nadie. Insisto, somos convencionales de todo un país, necesitamos que todas las voces estén representadas, desde aquellas personas que solamente representan el 4% de la población hasta que aquellos que representamos el 80%. Precisamente, Bessie, en lo que tiene que ver con esa representación, bueno, fuimos a la calle, les planteamos precisamente esta conversación que íbamos a tener acá y son las personas las que hicieron una serie de preguntas, pero antes ustedes tienen ahí unas paletas, like, dislike o me gusta, no me gusta. La idea es que, para que podamos ir respondiendo rápidamente estas preguntas que han sido planteadas por la ciudadanía, es que ustedes, una vez que las escuchen, puedan levantar ahí su paleta y manifestar cuál es su opinión. Vamos con la primera pregunta. ¿Alguien de ustedes quiere elegir? Un número, del 1 al 6. Por mi distrito. Muy bien, vamos ahí con el número 6. Después... Mi nombre es Óscar Sepúlveda. Me gustaría preguntar si es que la Constitución debiera prohibir la pena de muerte. Ya, al estilo Facebook, cada uno sube ahí su me gusta o no me gusta. A ver, parece que casi todas las opiniones están más o menos coincidentes. Ahí con la sectores de la derecha la pena de muerte. O sea, la pena de muerte se establece legalmente. De hecho, lo que hoy día establece la Constitución en relación a la pena de muerte es que le establece un quórum más alto porque se entiende que es un tema más sensible. Pero no me parece que la pena de muerte sea un elemento que tenga que regularse desde la Constitución. ¿Coinciden todos en no, eso? yo creo que ahí tiene que... La pena de muerte la pena capital es una cuestión que debería estar erradicada de nuestro orden normativo y me parece que ponerlo a nivel de la Constitución es una muy buena medida para evitar erradicado de nuestro ordenamiento jurídico a propósito del Pacto San José de Costa Rica. Los tratados internacionales que ejercen en materia de derechos humanos son al menos letra constitucional, modifican la Constitución de manera externa y algunos somos más avesados y creemos que son letras supraconstitucional. Así que no tiene nada que ver con la materia legal, estimado. ¿Establece un quórum especial a la pena de muerte? No, yo solo quiero señalar que recordemos que uno de los límites de la Convención es justamente la vigencia de los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, especialmente en materia de derechos fundamentales. Y por lo tanto, aunque no es posible. Aunque no señala que sea especialmente en materia de derechos fundamentales el acuerdo, ¿no? Es igualmente vigente para los tratados de libre comercio. Por lo tanto, yo creo que indudablemente hoy día, yo no soy partidario, pero aunque la Convención fuese partidaria de abrir la posibilidad de no es posible hacerlo. Perfecto. Zanjado ese tema, un número, Bessie, de 1 a 5. El 5. Ya, vamos a escuchar la pregunta número 5. Bueno, mi nombre es Estul Mancilla, soy trans. Quería preguntarles si es que la Constitución debería llevar un aborto seguro, gratuito, no en 3 causales, aborto libre totalmente, y que también incluya a todas las personas gestantes, como son las seres no binarias y seres trans masculinos también, que todas las personas que tienen un útero, básicamente. Eso. Debiese estar consagrado en la Constitución esos elementos de la pregunta. Tenemos aquí diferencias de opinión, Constanza. Por supuesto que sí. Yo creo que más allá de la regulación específica, en la Constitución tienen que estar consagrados los derechos sexuales y reproductivos, que va desde el acceso a la información, el acceso a métodos y servicios para poder decidir con autonomía. Y obviamente dentro de los derechos sexuales y reproductivos está el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o al aborto, que evidentemente su regulación más específica tiene que ser a nivel legal, pero la Constitución tiene que garantizar los derechos sexuales. Tengo la impresión que las mujeres están de acuerdo. Absolutamente. ¿Y los hombres? Mira, yo te quiero decir, espera, Mati, yo voté a favor de la despenalización del aborto en 3 causales. Y la defendí y formé parte de la Comisión de Constitución, donde además el partido nos tocó, no era un tema fácil. Yo soy partidario de discutir y que la ley pueda discutir incluso la posibilidad de la interrupción por plazo, como ocurre en Alemania, etcétera. Pero como lo dice él,
que habla del aborto libre completamente, No, o sea, el sin aborto plazo, sin nada. Yo, no, es que así lo dijo, por eso que yo creo que es importante, tal como se señala así, yo no estoy de acuerdo. Y yo creo que eso sí que a mí me parece que discutir otra hipótesis o discutir interrupción por plazo es perfectamente posible, se podrá hacer en la ley, pero consagrar el derecho al aborto libre a nivel constitucional, que fue lo que se dijo ahí, yo en esos términos se no dijo estoy de acuerdo. eso y además se dijo No estoy de acuerdo. otra cuestión que también es relevante y que no necesariamente En hemos eso sí, estoy de conversado acuerdo, acá, pero el otro que es un principio que la compañera estaba planteando, ¿no? Que sería un principio de libre determinación sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos, y a mí me parece que eso debería ir acompañando a la consagración de los derechos sexuales y reproductivos en un orden constitucional a ese nivel, y por supuesto que el aborto libre, legal, seguro y gratuito es uno de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y por tanto también debería estar en ese rango. En cualquier caso, el aborto nunca es libre. Nosotros hablamos de aborto legal, con plazo. Uno de los ordenamientos jurídicos más innovadores en la materia es el de Inglaterra, que tiene plazo hasta la semana 20 a 24 aproximadamente, que tiene que ver con cuestiones de apego, etcétera. Eso lo ha visto ampliamente la Organización Católica por el Derecho a Decidir, o Catholics for Choice. Cuando discutimos el tema del aborto en 3 causales, la Corporación Miles Chile nos conversó de ese tema. Pero yo creo que también tiene que ver, yo creo que la pregunta es mucho más extensiva que meramente el aborto. Sí, yo no quiero ser exégeta a lo que él dice, yo respondo a lo que él dice, ¿no? Con que muchos de nosotros, las personas de la comunidad LGBTIQ+, necesitamos, sobre todo las personas trans, las niñeces trans, necesitan el reconocimiento de sus derechos constitucionales, porque no podemos seguir este limbo de vamos a discutir los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Pues nosotros somos personas, no somos marcianos. Entonces, seguir con la funcia de que vamos a discutir, no, pues, ¿hasta cuándo? Vamos las personas a... no binarias, las personas trans... Me parece igualmente que esto yo sé que da muy honesta, para un programa. Pero ¿qué es para ti el que está por nacer? Te lo pregunto muy sinceramente. Estar por nacer significa que el categoría feto puede vivir separado del útero materno de forma independiente. Eso es estar por nacer. Anteriormente eso depende de la mujer. Por lo tanto, la decisión debe ser de la mujer. Cuando el pero feto... no es una persona que integra la especie humana que merece protección para tener cualquier otro derecho. Es que ahí se tiene que garantizar tú estás esperando la mera expectativa. Cuando tú puedes vivir fuera del útero materno, ahí tú dices, ya, protección legal. Pero antes de eso, la mujer tiene que decir... Eso es la definición de persona según el Código Civil, es pero que eso tú no no estás implica relegando solamente a la que el labor que está por reproductiva. nacer no tenga algún tipo de protección jurídica, porque esto define... Puede tener una protección. Yo simplemente lo que te puede tener quiero una decir, y protección es legal, solo pero- para... Quiero conversar esto, No, por eso claro. te lo pregunté también, porque es una pregunta honesta, decir, bueno, pero para ti el que está por nacer, ¿qué es? Para mí efectivamente es un sujeto de derechos, que tiene el derecho a nacer para tener el resto de los otros derechos. ¿Y las Esto no es mujeres? poner en contra ¿Tantas? a la madre con el que está por nacer, Yo no esto es soy madre tratar de por tener ver... un feto adentro. Esto es tratar de ver la realidad como un elemento mucho más complejo, O sea, que donde prohibir las el políticas aborto es públicas... eso. Pero déjame tratar de transmitir también lo que yo pienso sobre esto. Las políticas públicas tienen que tratar de priorizar las dos vías, el apoyo de la madre y, en definitiva, porque ustedes hablan de la libertad, y yo creo que para mí también la libertad es un elemento fundamental en el ordenamiento jurídico, en la Constitución que nos va a tocar redactar, pero esa libertad para mí termina donde empieza el derecho a nacer de otro, Claro, y esa pero- es mi postura, que a ver, yo sé que el no vamos a derecho estar a de ser acuerdo, mujer no pero al es menos ser quiero dejarla madre. sobre la mesa. Que es parte ahí del debate que probablemente se va a dar con intensidad en la convención. Soy madre de 3 hijos, decidí tener mis 3 hijos. Yo En total estoy de libertad, acuerdo. y aparte que... El déjame punto terminar, es el otro solo bien déjame jurídico terminar. implicado, Ya. que es la Pero persona que nosotros está por como país nacer. no estamos garantizando la maternidad bajo ningún punto de vista. Bueno, Tenemos un llevemos montón, la tenemos un discusión a eso. ejército de mujeres pariendo solas, sin ninguna protección del Estado. Entonces, esto no es solo... Llevemos la discusión Bueno, de esto políticas no es públicas solo a eso. Tenemos la aborto. posibilidad de hacerlo desde una Vuelvo a constitución. insistir, esto no es solo aborto legal, es además brindar todo un sistema de protección de la maternidad real, no solamente lo que tenemos que tener Y en el eso trabajo, estamos muy de acuerdo. y además decirle a la mujer, ¿sabe qué más? Si usted definitivamente no quiere ser madre, no lo sea, Y pero mate con al que está plazos por nacer. acotados. No estoy matando a nadie. Para aquel homicidio tienes que nacer. El delito de homicidio se consuma cuando alguien ha nacido. Esa era simplemente la Es respuesta más, que el yo buscaba infanticidio, con tú la lo sabes pregunta. bien, el infanticidio es figura privilegiada del Código Penal. Entonces, bueno, para ser asesinado
tienes que nacer, tiene que haber pasado por lo menos 24 horas desde el Vamos a poner de acuerdo en nacimiento. esto, pero para mí era importante... Es que es el Código Penal, pues si no es un acuerdo. Esto claramente va a ser uno de los temas que vamos a tratar después acá en el país que queremos, pero antes quiero que vayamos a otra de las preguntas. Fuad, un número del 1 al 4. Constituyentes, quizás no deberíamos ser constituyentes porque somos asesinas. Un número ¿Cómo del que 1 es al 4. eso? ¿Sí? Ya, pues, el 1. Eso es lo que El estaba 1, vamos a escuchar esa planteando pregunta. compañero. No estoy llevando la conversación a ese punto. Pero Le me pregunté parece con que es mucho respeto exactamente lo para que ella acabas cuál de era la señalar. naturaleza jurídica de la persona que está por sigue- nacer, y una respuesta que de hecho llegamos a un punto en común, que es fortalecer políticas públicas para la mujer. Y además pero también llegaron a un punto de diferencia que es muy importante. Que es Vamos, plantear que el la idea es derecho poder de avanzar en decidir las no te otras hace preguntas, asesina. pero antes vamos a escuchar la opinión de Alondra y también Ruggiero, que son los dos que están levantando la mano hace rato para Sí. poder intervenir. Yo quisiera decir dos cosas. A mí me parece que el respeto no solamente dice relación con las formas, que hay que mantenerlas, me parece bien, también dice relación con el contenido de lo que uno dice, y cuando uno está tratando de homicida a una mujer que toma la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo, ahí hay un margen de respeto que se rompe, ¿no? A mí me parece que eso es fundamental de reconocer. Voy a terminar de dar mi Y me parece posición. que cancelar a Voy- priori una postura distinta Voy la a que terminar de piensas tú decir, es no estoy cancelando, no te estoy cancelando a priori, estoy diciendo que lo que tú planteas es una falta de respeto a todas las mujeres que hemos tomado la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo. Eso es lo que estoy diciendo. que Voy a estás poniendo terminar palabras en de mi boca. plantear mi idea, Dale, dale. que también tiene que ver con lo que decía Bessie de que no existe el aborto libre. La pañoleta verde que usamos las feministas en Chile, en América Latina, señala claramente que luchamos por un aborto libre, legal, seguro y gratuito, y es también libre porque lo que planteamos es que la razón por la cual nosotras podamos decidir no debe estar bajo tutela del Estado. Es decir, que si yo decido que este no es un momento vital en el cual yo pueda llevar adelante un embarazo, ¿sí? Que yo pueda decidirlo y que no haya un Estado que me diga, mira, si no te violaron, y después yo tengo que demostrar que fui violada además, si no te violaron, entonces no puedes decidir llevar adelante o no llevar adelante un embarazo. Y por eso es aborto libre, no porque esté exento de cualquier circunstancia para determinarlo, porque eso nunca es así con ninguna decisión en la vida. Sí, Ruggiero Cosi. Sí, a mí me habría gustado que estuviera alguna constituyente que esté a favor de la vida y en contra del aborto, porque Eso las sí me hay ha hecho y regio, ¿para qué? resultaron electas. Y habría hecho una mejor defensa quizás de la que puedo hacer yo, porque hoy en día, lamentablemente, los hombres pareciera que no podemos opinar de estas cosas. Pero lo que yo quería dejar es que en términos estrictamente constitucionales, estas discusiones es bueno que queden para la legislación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque un tema tan delicado como el aborto. Bessie decía algo muy cierto, hay muchos abortos que no son libres porque muchas mujeres se ven presionadas por su entorno o porque no tienen los recursos económicos. Entonces, bueno, hagamos políticas públicas serias y esas políticas públicas se discuten en el Congreso Nacional. Y dejarlo en términos tan abiertos, tan vagos en la Constitución me parecería un desacierto. No es un término abierto, es Quiero un plantear derecho. una cosa súper chica. Esto no se trata de gente que está a favor de la vida y que nosotras tres estamos a favor de la muerte. No. Estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que de hecho en gran parte están reconocidos a nivel de estándares internacionales de Como la derechos Convención de humanos. Belén do Pará. ¿Ya? Y por tanto aquí no es que nosotras queramos matar gente, ¿ya? Y efectivamente, Fuad, cuando hablamos de aborto libre y a estas alturas, después de echarle una mirada al movimiento feminista, nos damos cuenta que cuando hablamos de libre no significa estar abortando a los 9 meses, sino que efectivamente esté libre de causales. Que la decisión sea precisamente mía y no tenga que rendirle cuentas a otros. Y creo que eso habla de la autonomía sobre los proyectos de vida y de la libertad también sobre los proyectos de vida que tanto les gusta también a ustedes plantear. Entonces, me gustaría dejar eso muy claro. Aquí lo que estamos hablando es de derechos de las mujeres, que siempre queda fuera al momento de plantear el foco en lo que tú haces, que es en Quedan claras las posturas, pero la idea es que alcancemos a escuchar todas las preguntas que nos han hecho Las mujeres Bessie. nos exponemos, mira, no puedo creer que hay más empatía por un ser que de este porte versus una mujer que tiene familia, sueños, esperanza, una familia. Entonces, exponemos a un... Esto no es una lucha en quien está a favor de la vida o la muerte. Pero también hay una concepción de que déjame ese ser terminar porque pequeño, claro, cuando sí, recupera el está contenido bien. genético, lo único que lo diferencia A ver, de una guagua recién nacida Puede es ser tiempo. una posición No, no es personal, eso. pero no puede ser una que ¿Sabes lo que rija las pasa? normas del Estado. Que las mujeres somos nosotras. Tú estás decidiendo, el Estado está decidiendo sobre nuestros y nuestras cuerpas. El Estado está Y por lo defendiendo una vida. No, no está defendiendo una vida, porque la vida que debiera defender es la mía.
la que yo tengo y la vida de mis hijos, de mi familia, prefiero ir por de las mi dos vidas. historia, versus una mera Bessie, ¿le puedo hacer una pregunta nada más? Una sola pregunta. Yo como te digo, creo que ambos, ¿ya? Aquí hay, yo comparto jurídicamente, no es persona, es vida humana en desarrollo, ¿ya? Y que tiene dignidad y que requiere protección jurídica y yo creo que la mujer no por estar embarazada pierde dignidad y también tiene dignidad y también requiere protección y por eso que yo apoyé el tema de la despenetración transcausal y estoy abierto, digamos, a seguir discutiendo este tema. Yo, sinceramente, pero te quiero hacer una pregunta porque... ¿Y qué pasa con el padre? Porque creo que durante mucho tiempo, una de las grandes peleas es que teníamos poca responsabilidad de los padres. Perdón, no, papás que no se hacen cargo de sus hijos, que no se hacen cargo, no pagan ni las pensiones de alimentos, que muchas veces ni los reconocen, ¿ya? Y por lo tanto, mi pregunta es, ¿tá? Aquí también, ¿cómo eso tú lo compatibilizas? El tema de la necesidad de tener mayor responsabilidad también de la paternidad, incluso en materia, digamos, reproductiva, ¿ya? Con aquello. Te lo hago como pregunta, no te lo estoy planteando como un prejuicio. Sí. ¿Cómo conversa eso nada más? Sí. Claro, a ver, Bessie, vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a estar, Bessie, con tu respuesta y la idea también es poder seguir avanzando en los otros temas porque si no nos van a quedar ahí las preguntas ciudadanas pendientes. Vamos a la pausa y ya estamos de inmediato de regreso. Ya estamos de regreso acá en el país que queremos, con discusiones acaloradas, interesantes, debate. Había dejado planteada una pregunta ahí, Fuad Sain. Bessie. Oye, Fuad, con todo cariño, háganse cargo. De verdad, háganse cargo. Siempre nos tiran la pelota nosotros las mujeres. Sí, una pregunta. Mire, ustedes son el 50% de la población. Entonces ustedes discútanlo ustedes. ¿Cómo se van a hacer cargo de eso? En serio, háganse cargo. Nosotros nos hacemos cargo de nuestras cuerpos, ustedes se hacen cargo del resto porque, de verdad, no somos amebas, no nos multiplicamos solas. Así que ustedes se pueden hacer cargo de ese tema. Ya lo decía yo antes, este es un tema que da para un programa completo, Sí, pero la idea, y por eso era que yo los apuraba ahí un poco, que podamos integrar otra de las preguntas ciudadanas. Vamos a escuchar la pregunta 4 que había dicho ya Fuad Sain, el número 4. 2, 3. Mi nombre es Camila Muñoz y me gustaría saber si la Constitución va a reconocer los derechos de los animales, así como reconoce los derechos de las personas. Derechos de los animales, estamos viendo ahí las paletas correspondientes. También aquí tenemos algunas diferencias de opinión, 3 y 3. Alondra, ¿por qué sí debiesen estar ahí los derechos? Yo firmé un compromiso, no sé si el resto de las personas que están aquí lo firmaron, de no son muebles. Es un compromiso con una perspectiva y también con la apertura de una discusión al interior de las organizaciones populares y sociales respecto del estatuto que deben tener los animales, ¿sí? Hoy son bienes muebles, lo sabemos. A mí me parece que protegerlos en tanto sujetos de derecho es una cuestión elemental que nos puede permitir también abrir camino a otras preguntas, ¿no? Sobre cómo podemos organizar de otra manera la industria alimentaria, sobre cómo podemos organizar de otra manera la relación entre la producción del campo y la ciudad, que nos puede permitir también pensar en cuál es el estatuto de nuestra relación con la naturaleza en general. Nosotras como constituyentes de la Plataforma Feminista Constituyente Plurinacional, que entramos articuladas a la Convención Constitucional, vamos con un mandato también, que es el de consagrar los derechos de la naturaleza en general. Y desde mi perspectiva, la consagración de los derechos animales es un momento de la consagración general de los derechos de la naturaleza. Por acá, ¿quiénes no estaban de acuerdo? Yo no estaba de acuerdo. ¿Por qué no? Yo creo que hay un tema esencial en derecho, que es la distinción entre sujeto de derecho y objeto de derecho. El sujeto puede disponer de los objetos y más que sea una animadversión con los animales, es una cuestión jurídica básica que yo entiendo que Alondra, por ser psicóloga, quizás no tiene tan claro. Ahora, el tener claramente en el derecho la separación entre objeto y sujeto no implica que el sujeto de derecho, por su propia dignidad, que somos las personas, no establezca condiciones por la propia dignidad humana para ser obviamente amigable y sustentable con el medio ambiente. De hecho, una de mis propuestas en campaña es establecer como principios de las bases de la institucionalidad la sustentabilidad, y en vez de ver el cuidado del medio ambiente con la productividad, qué sé yo, alimentaria que tú mencionabas como si fueran opuestos, como si fueran enemigos, verlos como dos caras de la misma moneda. Y para lograr esa sustentabilidad, para lograr ese respeto por el medio ambiente, para lograr ese respeto por los animales, es la dignidad de la persona, del sujeto de derecho la que está involucrada, y en función de eso se pueden establecer estatutos, pero confundir la categoría de objeto y sujeto de derecho me parece que transformarla, ampliarla y reorganizarla para nombrar distintas el complemento de Ruggiero y luego Alondra
Alondra para que responda lo que le Hay está... otro tema, además, que Ricardo lo mencionaba bien, pero además, ¿quién ejerce ese derecho? ¿Quién es el titular? Porque al final del día, si el dueño de la mascota va a ejercer los derechos de su mascota, volvemos a la misma situación anterior. Volvemos a tener un objeto de protección. Yo estoy de acuerdo, hay que proteger a los animales. Yo creo que nadie de los aquí presentes está de acuerdo con torturar animales o maltratarlos. ¿No Hay estás que de acuerdo con cuidarlos. el rodeo? Pero yo estoy a favor del rodeo y adquirí un compromiso Sí. No hay maltrato y animal me en carga el que rodeo. empiecen con esas caricaturas porque el rodeo está muy regulado en Chile, incluso las pichangas que para los que son del campo están siendo hoy día autorreguladas, parte hay veterinarios del rodeo constantemente avanzado. Parte de la presentes. cultura. Entonces, Pero más allá del rodeo, Alondra, ¿qué te Claro. parecen los argumentos Esa jurídicos que caricatura entregan no- respecto a por qué no Más podría allá, estar consagrado? más allá del tono como despectivo de que tendré que aprender lo que es el estatuto de un objeto en distinción a un sujeto para de nada derecho, despectivo. que Una me muy parece que podremos hacernos, y las personas que escucharon en su casa podrán hacerse la opinión de si lo fue o no. Mi impresión Si lo es sentiste que lo así, te fue. pido disculpas, pero no A mí fue me esa la parece, no te preocupes, pero no me interrumpas más. A mí me parece que el problema de fondo tiene que ver con cómo avanzamos en una discusión que sea también capaz de tomar y de valerse de un diálogo amplio y plurinacional, y ahí han sido los diálogos plurinacionales que han dado lugar al programa que nosotras vamos a ir a defender, las que nos han llamado a abrirnos a esa consideración de que aquello que quizás históricamente y desde nuestra perspectiva y nuestro paradigma hemos considerado objeto, carente de toda posibilidad de ejercer, ya sea mediadamente a través de nosotros como parte de la naturaleza, sus derechos, que hoy podamos abrir la discusión respecto de qué significa que nosotros seamos parte de esa naturaleza, qué significa desplazar esas Fíjate que coordenadas Alondra que dijo han algo, organizado que la hay detrás. legislación Y hasta que ahora, estamos qué llegando significa al poder rodeo. Al final del programa, así parte de la que naturaleza, Juan, la la última, defensa de la y Constanza, naturaleza. que tampoco se ha Yo pronunciado es que sobre estoy a este favor, tema. Y ¿ya? Porque creo que en definitiva nosotros tenemos que evolucionar también respecto del tipo de protección jurídica que le damos a los animales en la Constitución, y yo creo que efectivamente no podemos darle simplemente la protección de un bien mueble semoviente que hoy día, sino que tenemos que avanzar hacia una categoría distinta. Yo creo que efectivamente, y eso requiere una discusión diferente cualitativamente. Ahora, yo no me gustan las caricaturas, ni las caricaturas de un lado ni de otro, ¿ya? Yo no creo que quienes no estén de acuerdo es porque quieren que sean es lo mismo una silla que una mascota, ¿no? Yo no lo creo. Y tampoco creo que, por otro lado, ¿no es cierto?, lleguemos al extremo de una norma constitucional en que nos impongan que no podamos comer carne, o nos impongan que, en definitiva, no pueden andar a caballo. O sea, yo creo que no podemos llegar al extremo de caricaturizar normas en un sentido o en otro. Yo creo que hay que mejorar el estado de todas maneras. Yo planteé durante toda la campaña y lo sigo defendiendo, creo que necesitamos una constitución ecológica y eso tiene distintos niveles, y efectivamente, si queremos que el pueblo de Chile también sea protagonista, escuchemos a las organizaciones que velan por los derechos de los animales, que al menos yo también firmé el compromiso y que era precisamente un asunto súper pequeño y específico, pero que puede ser un reforzamiento del mandato jurídico de protección de los animales no humanos, que es reconocerlos como seres sintientes. Perfecto. Creo que avanzar en eso es un mínimo y no tiene nada que ver con la caricatura de que no vas a poder esterilizar a tu gata. Ahí quedaron Entonces, algunas de las posturas que- planteadas. Les otra quiero dar discusión y que las tiene- gracias por habernos acompañado. A todos ustedes que nos estaban mirando, este es un primer apronte de lo que va a ser esta Convención Constitucional. Lo vamos a estar acompañando a todos ustedes cada domingo con este y otros temas, porque este es el país que queremos. Muchas gracias por habernos acompañado.